Amigos, ¿qué tal? Nosotros contentísimos de presentar acá en CDN, Canal 37, a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien ha tenido la amabilidad de regalarnos unos cuantos minutos como parte de su agenda de trabajo acá en la República Dominicana, unos días previos a esta 46ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Pero me comentaba usted, presidenta, bienvenida a la República Dominicana. ¿Cómo se siente? Pues siempre nos sentimos muy contentos y muy bien acogidos cuando llegamos a este hermoso país. Presidenta, usted viene a una serie de actividades previas a la Asamblea General de la OEA. Antes de entrar en materia, sobre todo regional, hábleme de cuáles son esas actividades. Sabemos que usted participará en esta conferencia sobre el futuro de Cuba, un país cambiante, un país con muchas noticias en el último año, acercamiento con los Estados Unidos, nuevos contactos de integración regional de una manera u otra. Ellos tienen una posición sobre todo particular con respecto a la OEA. ¿Cuál es su posición al respecto? Sí, bueno, efectivamente, básicamente vengo invitada por organizaciones de la sociedad civil, muy concretamente el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, a tratar de compartir reflexiones con representantes de la sociedad también civil, representantes de la sociedad política, de la oposición en Cuba, sobre los retos de gobernar en democracia, sobre los retos de la construcción de instituciones para la democracia, temas pues que ciertamente son parte de la agenda más compleja que tiene Cuba pendiente hacia adelante. Presidenta, esta asamblea de la Organización de Estados Americanos ha generado mucha información, sobre todo porque, como lo sabemos, Luis Almagro ha sido un secretario general de la OEA particular. En el caso de José Miguel Insulza, no lo veíamos hablar tanto a los medios de comunicación ni tener a lo mejor posiciones, a no decir firmes, sino a lo mejor tan polémicas como las que ha tenido Luis Almagro en los últimos meses. El caso específico de Venezuela está sobre el tapete. ¿Piensa usted que se va a debatir el tema de la aplicación de la Carta Interamericana de la OEA sobre Venezuela en este contexto de la reunión? Yo particularmente creo que esta Asamblea General no va a ser una asamblea de grandes sobresaltos. Me parece que los países van a tratar de evitar algunos temas polémicos, particularmente aquellos asociados con las situaciones internas de algunas de las naciones miembros de la OEA, concretamente el caso de Venezuela. Se va a aducir de que ya hubo una sesión que se organizó hace unos días allá en Washington por parte del Consejo Permanente y que ya se convocó a una para el 23 de junio. Correcto. Para discutir precisamente el informe del secretario general Almagro. Esa será, en consecuencia, una razón para decir: Venezuela no se discute, Cuba no es tema, porque Cuba no es miembro de la OEA, y además creo que el tema de Cuba pues va siendo canalizado de alguna manera con mayor tranquilidad después del restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El tema de Brasil tampoco ha sido un tema en la OEA, de manera que, además, quiero decir, nos encontramos a una América Latina mucho más ensimismada en sus agendas domésticas. Hay muchos países con crisis políticas o procesos muy complejos internos, como es el caso de Colombia con el tema de la paz. Nos encontramos otros países en transiciones complejas, como el caso de Brasil, el caso de Argentina, el caso de Perú, el caso de Haití, y nos encontramos casi todas las naciones con problemas de agenda económica complicada. De manera que me parece que vamos a ver una reunión mucho menos activa en lo regional, en la política internacional, y más ensimismada en sus propios temas. La institucionalidad democrática va a ser el debate central de esta reunión de la Asamblea de la OEA. Presidenta, yo quería preguntarle, porque cuando se es gobierno, a veces uno trata de evaluar la posición de los presidentes con relación a los organismos multilaterales. Ahora que usted es expresidenta, la política internacional, ¿cómo se ve? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Y qué considera usted que desde los gobiernos se debe hacer para que estos foros internacionales, sobre todo de integración democrática e interamericana, pues puedan avanzar en ese sentido? Ahora usted, desde fuera del gobierno, a lo mejor nos puede hablar con un poquito más de libertad. Bueno, no necesariamente, porque en esos temas y en todos los esenciales que alcanzan a la política, mis posiciones han sido siempre muy consistentes, pero particularmente también le hablo desde la posición de un país relativamente pequeño como
somos la mayor parte de los países latinoamericanos y para quienes las instituciones multilaterales deberían jugar un papel fundamental, porque ante la debilidad relativa de nuestras naciones, al no contar con fuerzas militares que definan en otros términos nuestro poder internacional, la única manera de hacer valer nuestras posiciones es a través de las organizaciones internacionales, de manera que todo lo que podamos hacer para fortalecerlas, por supuesto a su vez para exigir cambios, democratizándolas, agilizándolas, haciéndolas menos burocráticas, es esencial. Esa siempre ha sido la posición de Costa Rica, independientemente de quien esté al frente del gobierno, tenemos una posición muy consistente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha declarado en emergencia. Sí. Dicen que no tienen recursos para continuar con la agenda que tienen pendiente. ¿Cuál ha sido la evaluación que usted ha podido hacer? ¿Ha tenido algún contacto con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? En el caso de la República Dominicana hay sectores muy críticos, por ejemplo, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en distintas oportunidades se ha hablado de que en el país existe pues rechazo contra los inmigrantes de distintas nacionalidades, sobre todo en el caso de Haití. ¿Cuál es su percepción? Bueno, mi percepción es que si hay algo valioso que tiene nuestro sistema interamericano, es precisamente todo lo relativo a los derechos humanos. La Comisión, la Corte, la Relatoría en Libertad de Prensa, y que les debemos muchísimo a esos órganos. Ahora, son órganos incómodos, y cuando uno gobierna y recibe las sentencias de la Corte o los informes y resoluciones de la Comisión, o viene la Relatoría Especial a hacer alguna revisión, pues claro, los gobiernos saltan y muchas veces las poblaciones también, pero vaya, es que estamos suscribiendo una serie de tratados internacionales y convenciones porque de verdad nos hemos propuesto cumplirlas, y estos órganos lo único que hacen es tratar de velar por esas convenciones. A mí me parece muy lamentable lo que está pasando, y me temo desgraciadamente que esta crisis podría ser aprovechada por muchos países, y aquí no hablo solamente de los del ALBA que abiertamente habían objetado algunos temas de la Comisión y de la Relatoría de Libertad de Prensa, sino que me temo que en este momento se conjugan muchas incomodidades de otros países como para pensar que se aborde una reforma que a la larga puede debilitar a la Comisión. Presidente, usted pertenece a la, y lo voy a decir textual, Iniciativa Democrática de España y las Américas, mejor conocido como IDEA, una organización que en días anteriores han firmado 27 expresidentes, solicitaron que se aplicara la Carta Democrática de la OEA en el caso venezolano. Ahora hemos visto un cambio en la región, un cambio inesperado. La posición de Argentina ha sido muy debatida en las últimas semanas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Todo el mundo pensaba que Argentina iba a levantar su mano y iba a decir sí, que se apruebe, pero hemos visto una posición diferente. Muchas personas dicen que hay una conveniencia por lo que ocurrirá también en Naciones Unidas. La Secretaría General de Naciones Unidas y la Canciller argentina tiene la mirada en ello. ¿Piensa usted que ese es el motivo por el que Argentina ha decidido echarse hacia atrás? Bueno, yo no me atrevería a ser tan drástica como decir que se haya echado atrás. Me parece que independientemente de cuáles puedan ser los móviles, y yo también siempre me cuido mucho de especular porque he estado en los gobiernos y sé cómo a veces las especulaciones pues también están cargadas de algunos sesgos. Más allá de especular el por qué puedan haber, digamos, tonos con mayor o menor énfasis del gobierno argentino según la coyuntura, yo sí quiero destacar lo siguiente quizás. Primero, nosotros hemos venido, ese grupo de expresidentes, hemos venido sin lugar a dudas pues con una posición muy firme frente a la necesidad de que en Venezuela se respeten los derechos humanos, se liberen a los presos políticos, se haga valer el resultado de las elecciones que integró un Congreso de signo diferente al gobierno, y que el gobierno dé señales de querer dialogar y de querer conversar y avanzar en una agenda consensuada, porque de no hacerse, pues lo que estamos viendo es un pueblo que está literalmente muriéndose de hambre y muriéndose por ausencia de medicamentos. O sea, la situación es verdaderamente dramática. La comunidad internacional ha venido haciendo lo suyo, pero aquí ha surgido, y yo creo que sobre eso pues básicamente razonó Argentina, bueno, surgió una iniciativa de negociación, la cual
digamos, yo tengo mis objeciones. Que la integral, incluyendo el expresidente Leonel Fernández. Claro, vamos a ver, el diálogo es importante. ¿Y quién se va a negar al diálogo? Es fundamental. A mí me parece, sin embargo, que un diálogo que no tenga algunas condiciones mínimas, lo único que puede hacer es convertirse en un fin en sí mismo y no conseguir el objetivo que se requiere. Pero mientras el gobierno de Venezuela y la oposición estén avalando ese diálogo, ningún gobierno puede hacer nada diferente. En el momento en que, bueno, la oposición denuncie que efectivamente el diálogo lo único que está haciendo es retrasar el proceso de convocatoria de un referéndum, pues bueno, nosotros volveremos a hacer la avanzada. De momento me parece que, bueno, eso es lo que ha sucedido. Y sí vemos con muy buenos ojos el que se haya convocado al Consejo Permanente que preside Argentina para discutir el informe del secretario general. Presidenta, en la región hemos visto algunos líderes, por ejemplo, el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien ahora dice o suelta que es posible que vaya otra vez a un proceso de reelección. Es lo que ha dejado entrever, ha dicho que en la campaña anterior le han rechazado por una manipulación mediática. En fin, en la República Dominicana se modificó también la Constitución para un proceso de reelección. ¿Cómo evalúa usted personalmente la reelección presidencial? ¿Está de acuerdo con ella? ¿Cuántas veces considera usted que es lo óptimo según su experiencia? Primero, yo creo que cada país va teniendo, digamos, sus propias formas de organizar los procesos electorales. Es muy difícil querer imponer un único modelo a todos los países. Sin embargo, habiendo dicho esto, sí me parece que hay algunos principios que se deben observar y uno de ellos es que un sistema democrático se alimenta y se fortalece de la participación y de la competencia política. Cuando empezamos a promover normas que lo que buscan es disminuir los niveles, digamos, de organización política o tratar de hacer que alguien se perpetúe en el poder, pues claro que la democracia se debilita. La reelección es un mecanismo que se contempla en cualquier democracia, pero lo lógico y lo normal y lo usual es que cuando hablamos de sistemas presidencialistas, porque algo diferente es el parlamentarismo, pues no sean más de dos elecciones, una y otra, pues una reelección, digamos, exacto, consecutiva. Más de eso, pues sin lugar a dudas, da para el abuso y que se perpetúen pues circunstancias que no convienen. En la República Dominicana hay temas que son particularmente sensibles. Uno de ellos es la agenda LGBT. Incluso las iglesias de la República Dominicana, la Iglesia Católica ha dicho que en el marco de esta reunión de la Asamblea General de la OEA van a hacer una serie de protestas porque consideran que en el interior de la OEA se promueven documentos o protocolos o acuerdos que benefician la agenda pro LGBT. ¿Cuál es la percepción que usted tiene al respecto en toda América Latina? Pues hemos visto algunos países que son más abiertos ante este tipo de agendas y otros que prefieren pues ser más conservadores. Su posición personal con respecto a este tema. Mi posición personal es que esas son decisiones que deben dejarse que se debatan, que se discutan, decisiones que se deben dejar que fluyan, eso sí, con la participación de todos los sectores que quieran debatir. La iglesia es uno de esos sectores, la comunidad LGTB es otro de esos sectores. En medio hay todo un conjunto de ciudadanos que terminan tomando posición, cuyas posiciones finalmente son recogidas por los congresistas de un país y hay que dejar que los congresos voten. En algunos casos se ha visto que los congresos no llegan a votar. El caso de Costa Rica es una decisión que ha estado pegada en eternas discusiones en el Congreso, y entonces hay naciones, como es el caso más sobre todo de Estados Unidos, y se ha considerado también en otros países, que sean los tribunales constitucionales los que decidan. Pero estos son temas, de nuevo, que a mí me parece que hay que dejar que fluyan, y en tanto se busque afianzar y profundizar el derecho igualitario de las personas a una serie de oportunidades, pues bienvenidas. Al mismo tiempo me parece que los debates hay que conducirlos con mucho respeto. Usted hablaba de igualdad, presidenta. Usted fue la primera presidenta mujer de Costa Rica. En la República Dominicana acabamos de tener un proceso electoral en que dos candidatas a la presidencia pues no lograron obtener por supuesto en la preferencia, porque el presidente de la República obtuvo el 62%, ellas tuvieron menos del 2%. ¿Qué falta en América Latina para que tengamos más mujeres presidentas? O en el caso de que usted así lo considere, si ha tenido la posibilidad de evaluar la realidad particular dominicana. No deberíamos quejarnos mucho de América Latina. De hecho, América Latina
es la región, de acuerdo a los indicadores que tiene el Foro Económico Mundial en materia de equidad de género, que más rápido ha venido evolucionando en lo que respecta a la participación política de las mujeres. Ya tenemos varios congresos de nuestra región, Argentina, México, Costa Rica, con posiciones casi que paritarias. México pasó una legislación que exige la composición paritaria de los congresos y la integración de las nóminas de los partidos políticos. De manera que vamos avanzando. Claro que estos son procesos en marcha, cada país tiene su propio ritmo. Ciertamente Dominicana está un poquito más rezagado en comparación con otros países, pero yo no tengo la menor duda de que este es un proceso irreversible y que tarde o temprano, ojalá más temprano que tarde, a Dominicana le corresponderá ser gobernado por un hombre. Presidente, en materia económica, la República Dominicana tiene varios acuerdos de cooperación económica con Centroamérica, sobre todo en el caso de Costa Rica, que usted también tuvo la posibilidad de trabajar en conjunto con el actual gobierno del presidente Danilo Medina. ¿Cuáles son los retos que tiene el Caribe y Centroamérica para lograr fortalecerse de cara a una economía global cada día más dinámica, más cambiante y que exige mucho más de los pequeños, medianos y grandes empresarios de cada país, por supuesto en relación con los gobiernos? Sin lugar a dudas, los retos son inmensos y particularmente en un momento en que la economía global no pareciera tener muy buenas perspectivas. Eso nos obliga aún más. Por un lado, no hay que renunciar a todos los procesos de integración económica, comercial, pero mucho más allá. Para mí el mayor ejemplo que tenemos en nuestra región es la Alianza del Pacífico, pero ciertamente en Centroamérica hemos logrado a través del SICA tener y generar grandes avances. A mí me complace decir que durante la presidencia mía frente al SICA, la de Costa Rica, logramos la plena incorporación de República Dominicana al sistema. Pero ya no va a bastar solamente con los procesos de integración que vayamos asumiendo. Las economías de América Latina siguen teniendo un conjunto de tareas domésticas pendientes de realizarse, tareas que si no se hacen, por más integración que tengamos, no vamos a poder competir. Requerimos mejorar los niveles de productividad, entender el valor del recurso humano en todo lo que es el enriquecimiento de los procesos productivos, la incorporación de la innovación, más compromiso con la infraestructura digital para poder agregar riqueza también a los procesos productivos. Los temas de corrupción son espantosos, a veces tenemos demasiados trámites que también dificultan, en fin. A mí me parece que particularmente las grandes tareas que tenemos pendientes son tareas de tipo doméstico. Presidenta, prácticamente para terminar, tenemos en puerta también proceso electoral en Estados Unidos, un país que acoge a millones de latinoamericanos. En el caso de la República Dominicana es amplísima la comunidad de residentes dominicanos en ese país y entiendo que en el caso de Costa Rica también hay muchos viviendo en Estados Unidos. ¿Cuáles son las perspectivas que ustedes tienen al respecto? El caso de Donald Trump como candidato, Hillary Clinton, mujer, la primera a la presidencia de ese país, ya prácticamente su partido la ha declarado como tal. ¿Qué ven el panorama para Estados Unidos y sobre todo para el pueblo latinoamericano en ese país? Bueno, yo me siento muy preocupada. A mí me parece que Estados Unidos está atravesando una gran crisis política y hay que decirlo así, sin mayor tipo, digamos, de recovecos, porque estamos en una campaña en donde uno de los candidatos ha acudido sin mayor recato a el expediente populista cargado de una serie de elementos en su retórica absolutamente contrarios a lo que ha caracterizado la cultura política norteamericana, es decir, elementos como la tolerancia, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a la libertad de expresión, es decir, todos aquellos elementos que a mí me parece se han opuesto a lo que es más característico del proceso político norteamericano, lo estamos viendo de manera muy descarnada, con el agravante, de que no imaginábamos que tendría chance de llegar tan solo a tener la candidatura del Partido Republicano y ahora tiene 50% como mínimo. Y lo ha apoyado incluso su partido, algo que la gente no estimaba tampoco. Cosa que verdaderamente es vergonzoso, porque a mí me parece que
cuando se dice que se apoya a un candidato porque hay más cosas en común que las cosas que los dividen, pero las cosas que los dividen son los principios esenciales. Yo no veo cómo se puede justificar eso, simplemente porque hay una posición de querer frenar al candidato demócrata. Se prefiere adscribir posiciones que verdaderamente son vergonzosas para un país o para una democracia como lo ha sido Estados Unidos. Pasando al plano absolutamente internacional, volvemos a la República Dominicana. Estamos pasando por una situación compleja, Presidenta, sobre todo en materia de inseguridad ciudadana. Cada día la gente se queja de que se siente más insegura, de que no logra llegar a su casa con tranquilidad, que cuando sus hijos se van a estudiar se quedan angustiados de una manera u otra. En el caso de Costa Rica, durante su gobierno, la lucha en materia de inseguridad, ¿cómo puede un país con escasos recursos como son nuestros países en América Latina, enfrentar no solamente el crimen común, sino también el crimen organizado, que afecta mucho a Centroamérica, a el Caribe? ¿Y cuáles pueden ser esas estrategias comunes para enfrentar el delito organizado? De alguna manera agradezco mucho esa pregunta, porque ha sido el tema que más me ha apasionado por muchos años. Le he dedicado muchos esfuerzos a reflexionar y actuar frente al mismo, pero además los costarricenses me eligieron sobre la base del compromiso y la promesa de mejorar los niveles de seguridad, y así lo logramos al cierre de nuestro gobierno. Desafortunadamente, algunos de los esfuerzos no se han sostenido. A veces tendemos a creer que la seguridad se puede garantizar de una vez y para siempre, y eso es como algo tan básico a veces como barrer una casa, que si al día siguiente no la barriste, de nuevo regresa el polvo y se acumula en las esquinas. De manera que no podemos bajar la guardia, pero básicamente yo creo que ya tenemos en América Latina muchas experiencias que demuestran que sí se puede enfrentar, y se puede enfrentar con los instrumentos de la democracia y con los instrumentos del Estado de Derecho. Claro que el crimen organizado es un reto mayúsculo. Ahí no bastan con los esfuerzos internos, es esencial los procesos permanentes de depuración de la policía, de los órganos judiciales y de las fiscalías. Cuando esos cuerpos se corrompen, el crimen organizado pues claro, juega con ellos y los usa en su favor. Es fundamental revisar las legislaciones para que no hayan rendijas de impunidad. Es fundamental invertir en prevención. Es muy importante tener a una ciudadanía que sea parte de las estrategias que ejecutamos, que se sientan parte de la solución, informando, ayudando a transferir información, que es vital, y es fundamental la cooperación internacional. De manera que el tema sí, yo sé que es complejo, pero no hay nada, por otro lado, que nos diga que no podemos enfrentar. Última pregunta, Presidenta. En una entrevista que consulté antes de encontrarme con usted esta tarde, decía que para usted había sido una suerte de desahogo dejar la presidencia. En el momento en que terminó, ¿se siente desahogada o volvería a optar por la presidencia de la República de su país? Si ese volvería supone una pregunta de si cuánto, digamos, lo disfruté o no, o si estoy arrepentida de haber ocupado ese cargo. En absoluto. Claro que volvería a repetir la experiencia, sin lugar a dudas. En lo esencial es una gran oportunidad, es un gran honor que uno tiene de poder servirle al país. Yo, por lo demás, dediqué la mayor parte de mi vida al servicio público, entonces fue diputada, vicepresidenta. Así es, ministra. Y demás. Entonces, me dediqué mucho al servicio público y me encanta eso. Sin embargo, también tengo que reconocer que vivimos tiempos complejos, de mucha controversia. El haber abierto brecha como primera mujer en la presidencia tiene una serie de particularidades, y esto lo he compartido con otras colegas que han estado por primera vez. Es mucho más complejo y difícil. Y bueno, y hubo muchos sacrificios también, especialmente en la familia. Y entonces, por otro lado, pues claro, ahora que ya no me encuentro ahí, estoy disfrutando no solamente de mi familia, estoy disfrutando un poco más de flexibilidad en mi tiempo, pero además también la vida me ha puesto muchas oportunidades para que, a partir de esa experiencia que tuve, a partir de esas lecciones que aprendí, pueda también estar haciendo cosas muy interesantes en este momento. Pues, Presidenta, nosotros le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en esta entrevista en NSDN Canal 37, que tenga excelente estadía acá en la República Dominicana, así sea breve, la esperamos como siempre con cariño. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.